Hola, soy Alejandro Franco, soy publisher de Warp y les presento la más reciente entrega de Warp Talks. En esta ocasión, mi plática con un cantautor uruguayo que se ha convertido en un referente en Hispanoamérica y llamado Jorge Drexler. Sin duda alguna, Jorge, a partir de que se gana el Oscar, gana notoriedad en el mundo entero, pero su música y su constancia y su evolución sonora y lírica lo han colocado ya entre los grandes, no solamente para el sector de habla hispana, sino diría yo en el mundo entero. Además, colaboraciones muy recientes como la que ha tenido con C. Tangana de ida y de vuelta, lo han colocado también en el gusto de nuevas generaciones. Esta charla que tenemos, de hecho, toca ese tema y hablamos además de su nuevo disco hecho en plena pandemia. Que lo disfruten. Hola, soy Jorge Drexler y estás en Warp Talks. En la línea de W Radio recibo con muchísimo gusto a Jorge Drexler. Ya tiene un rato que no platicamos y me da gusto tenerte aquí en el programa, querido Jorge. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal te va? Bien, muy contento de saludarte. Sé que estás en Madrid, estás en casa. ¿Estamos en tu estudio ahora mismo? Esto es mi estudio en el barrio de Chueca, sí. Esto es Madrid, esto es mi estudio en el barrio de Chueca. Aquí es donde casi todo lo que se hace en el disco sucede, antes o después. En algún momento siempre pasamos por aquí, por esta habitación. Aquí escribimos Tocarte con C. Tangana, aquí escribí la mayor parte de las canciones. Tengo hasta algunos de los instrumentos que usábamos siempre que han quedado ahí arriba de la mesa y de los que usamos para grabar Tocarte, como este bongocito que está ahí, ¿no? ¡Qué joya! Cosas así, ¿no? Que está aquí, que hace todas cosas que usábamos. Realmente lo hicimos con lo que teníamos aquí en la habitación, ¿no? Estoy muy contento. Este es mi lugar de inspiración, mi lugar de trabajo, mi casa. Y tú, Alejandro, me decías que estás en Cuernavaca. Sí, estoy en Cuernavaca grabando esta entrevista. Una o dos veces por semana estoy en casa acá Ujú. bueno, Qué pues bien. esta entrevista me recuerda más sobre todo esas épocas de confinamiento en donde nos tocaba justo también desde esta mesa enlazarnos al programa de radio, enlazarnos a las entrevistas y prácticamente hacer radio desde casa, como todos estuvimos haciendo lo que nos tocaba, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, eso ha cambiado para siempre, ¿no? Yo creo que ahora la posibilidad de trabajar a distancia es algo que no teníamos antes tan presente y que ahora ya es un componente más de nuestra vida, ¿no? Yo creo que eso es una de las ganancias que ha dejado entre tanta pérdida que ha dejado la pandemia, ha dejado la ganancia esa de ampliar las posibilidades de trabajo, ¿no? Y de encuentro. Sin duda alguna. ¿Tenías justamente antes de la pandemia algunas canciones ya de tinta y tiempo, por lo que entiendo? Me gustaría saber cómo fue ese proceso, qué tenías listo, luego se atraviesa el confinamiento, en qué estabas, en dónde estabas, y bueno, cómo sigues y logras seguir trabajando en este disco que me imagino habrá cambiado mucho. Sinceramente, creo que solo no tenía casi nada, la verdad. Fue escrito casi todo en pandemia. Creo que tenía algunos elementos del plan maestro. Tenía la décima que canta Rubén Blades, que no la escribí yo, la escribió mi prima venezolana astrofísica, Alejandra Melfo. Esa que dice fundirse los dos en uno, buscar en otro cobijo, crear la palabra hijo, barajando la fortuna. Eh, tenía y poco más. El disco se escribió prácticamente todo en pandemia y fue muy, muy difícil de escribir, la verdad. El, yo siempre, es decir, evidentemente uno deja de hacer conciertos en una pandemia, en un aislamiento y se da cuenta de que extraña mucho los shows en vivo porque no tiene esa posibilidad, pero en el momento de componer, que uno piensa que es un acto absolutamente solitario, resulta que no, que para mí al menos no lo fue, no lo es tan así. La ausencia de contacto con el otro, con la comunicación de cuando muestras la canción, me dificultó mucho el acto de componer. Entonces, escribía un montón, pero mi sensación es que no terminaba las canciones y que las terminé cuando volvió a abrirse un poco la puerta y volví a juntarme con otras personas, ¿no? O sea, lo que viviste fue por primera vez tener una no retroalimentación de terceros que de alguna manera siempre te ayuda, me imagino, a veces dice, ¿no? A abandonar las canciones, más que a terminarlas, ¿no? Claro, eso es un,
Es un dicho que creo que era de Tolstoy, que decía, ¿no? Las novelas no se terminan, se abandonan. Sí, no solo la gente me preguntaba, pero ¿para qué precisabas a otros? ¿No? Para que califiquen a la canción, que tengan que es buena, que es mala. Y la verdad es que no, es mucho más, ojalá fuera tan sencillo, es mucho más complejo que eso. Es el simple acto de la presencia de un ser humano enfrente. Somos una especie tan gregaria, tan acostumbrada al contacto, tan acostumbrada a leer los micromovimientos de la musculatura facial de otro ser humano que tenemos enfrente y los pequeños gestos, que damos mucho más información en silencio que la que damos hablando muchas veces. Simplemente el acto de contarle a otra persona, el acto de ver sus reacciones de manera subconsciente muchas veces, eso para mí es muy nutritivo. En el acto de contar es que termino las canciones. Es decir, yo escribo contando, ¿no? Y escribo comunicándome. Me di cuenta de eso en la pandemia, entre otras cosas que aprendí. Bueno, Tinta y Tiempo, de hecho, la propia letra de la canción que le da nombre al disco, pues realmente va sobre eso, ¿no? Sobre la acción que tienes de escribir, de plasmar y de transformar a través del propio acto de narrar algo. Exactamente, y también va de la angustia, de la impaciencia en la composición. La composición es una lucha muy desequilibrada, muy despareja, ¿no? Muy desigual, entre la hoja en blanco, que es el infinito, que tiene la infinitud de posibilidades, y uno, digamos, ¿no? Es una lucha que suele ser perdida siempre por el escritor, la mayor parte de las veces, pero algunas veces uno gana, y ahí salen los discos, ahí en ese disco, que además cuya portada también homenajea la hoja en blanco, es un disco, la portada blanca del disco entero es un homenaje a esa batalla tan desigual que tuve esos meses. En el disco se ven 10 victorias que tiene uno sobre la hoja en blanco, pero por cada una de esas victorias hay 10, por lo menos 10 batallas perdidas de canciones que empiezan y no llegan a ningún lado, ¿no? Es muy importante buscar, muy importante equivocarse, y muy importante ser paciente. Entonces esa canción es una canción, en realidad, una especie de, como una nana, una canción de cuna que me escribí a mí mismo, no para dormirme, sino para tranquilizarme, ¿no? Es decir, como explicándome un poco a qué me dedicaba, como si la pandemia nos hubiéramos olvidado un poco de quiénes éramos y qué es lo que hacíamos antes, cuando éramos personas sociales, digamos, ¿no? Entonces empieza relatando lo que dejo por escrito, no está tallado en granito, quitarle peso a la composición. También tiene que ver con la pandemia y tiene que ver con que este año hacen 30 años que me dedico a hacer esto, digamos, ¿no? Y entonces, y claro, cuando las cosas tienes la suerte de que te salgan bien, y yo he tenido esa suerte, cuando tienes la suerte o el mérito de que te salga bien, porque a veces se debe al trabajo también, es decir, la presión no es menor cuando vas a componer, es mayor que cuando estabas componiendo antes, ¿no? Tienes que esforzarte más, hay cosas que ya has contado, muchos caminos que has recorrido, gente que depende de tu trabajo. Yo acababa de firmar con una discográfica nueva, muy grande, muy importante, estamos todos muy contentos en un primer romance de trabajo y uno quiere siempre estar a la altura del desafío. Y todas esas cosas, cuando está frente a la hoja en blanco, son muy malas compañías, digamos, ¿no? Es decir, el hecho de que el disco anterior hubiera estado tan bien, le hubiera ido tan bien, y las expectativas siempre son malas compañías de compañeras de viaje, malas compañeras de vida y malas compañeras de trabajo, ¿no? También me imagino parte de la intención de cómo comienza esa canción y eso que escribes, y lo mencionaste ahora, pero me gustaría ahondar un poquito más, es esto que escribo, bueno, sí forma parte de algo que se queda, de hecho, grabado, no solamente en un papel, sino después en un objeto sonoro, pero de alguna manera también son ciclos, ¿no, Jorge? Son momentos de vida, son pensamientos, son reflexiones, a veces son historias que puedan tener o no que ver todo contigo, pero se quedan ahí como una parte de tu vida, de las muchas vidas que vamos teniendo, ¿no?
La verdad es que sí que se quedan en el formato, quedan en el disco. Exacto. Es decir, pero el compositor no debe pensar, no debe tener esa presión, ¿sabes? O sea, yo cuando compongo prefiero mirar el tiempo con la perspectiva borgiana, ¿no? Del inexorable olvido hacia el que todo va, digamos, ¿no? En determinado momento. Porque si escribes para trascender, es una carga demasiado grande, es una responsabilidad que es muy difícil de llevar frente a la hoja en blanco. Yo sinceramente prefiero, me gusta más el concepto de inmanencia que el de trascendencia, o sea, lo inmanente, lo del momento, lo que uno está sintiendo en ese momento, más que escribir para que trascienda. Entonces, eso de decirme a mí mismo, no está tallado en granito, no te preocupes, son presentimientos, no son ni siquiera sentimientos, es algo anterior, presentimientos que sueltas en el viento. Y además no lo controlas, ¿no? Es como, nunca sé ni por qué ni cuándo esa voz tú no la comandas, yo no la comando esa voz, ¿no? Es decir, voy sin brújula siempre ando a tientas, sin brújula en la tormenta esa que es escribir, ¿no? Pero tras el desaliento, si ha de pintarse algo, pues se pintará, no te preocupes, no decirlo, que no depende tanto de ti, es quitar el yo del acto de la composición, quitar el ego del acto de la composición, quitar las expectativas del acto de la composición, dejar que las canciones se compongan a través tuyo y que no seas tú el que esté ahí siendo juzgado, ¿no? Porque tú eres el yo es una entidad muy traicionera cuando uno está escribiendo, ¿no? Sin duda. Cuéntame del Plan Maestro y de la colaboración con Rubén Blades, por favor. El Plan Maestro es la primera canción que escribí para el disco. Surge de un intercambio maravilloso que tengo con una de mis personas más inspiradoras, que es una prima mía, Alejandra Melfo, que es científica, es astrofísica en la Universidad de Mérida, en Venezuela. Ella se exilió en México en la década de los 70 con su familia, en la época de la dictadura uruguaya. Y es una persona brillante, una científica brillante, una divulgadora y además escribe maravillosamente bien, y además somos primos de que éramos chicos de la misma edad y siempre hemos tenido mucho intercambio de ideas y de inspiraciones, ¿no? Y le escribí diciéndole, estoy empezando a escribir el disco, dime cosas sobre las que pueda escribir. Ella siempre tiene un montón de ideas, ¿no? El último disco que hice, la última canción que escribí, el disco anterior, el que grabé en México, de Salvavidas de Hielo, la última canción, que se llamaba Despedir a los glaciares, también fue escrita con ella. Y la primera de este disco también. O sea, ha hecho el puente ella entre los dos discos, ¿no? Y me mandó esta idea de que el amor, esta idea tan preciosa de que el amor es una invención de la naturaleza. Que hubo muchos millones de años, muchos miles de millones de años en el que había vida, pero no había interacción entre los seres vivos más allá de comerse uno al otro, digamos, ¿no? O de reproducirse, ¿no? No, pero se reproducían solos. Esa es la clave. Estamos tan atrás. Estamos antes del mesoproterozoico, estamos hace más de 1.600 millones de años. Es decir, la Tierra tiene 4.000 millones de años más o menos, a ver si me acuerdo bien ahora, ¿no? Porque, es decir, tiene 4.000 millones de años y la vida demora aproximadamente 1 millón de años en aparecer. Entonces, aparece hace 3.000 millones de años. Durante 1.400 millones de años, hablando así muy bien, hubo vida sin que hubiera sexo ni hubiera amor. Todos los individuos se dividían por separado. Cada uno establecía un linaje propio que se iba, que pasaba por al lado de todos los demás, pero no interactuaba con ellos, más allá de, como te digo, para escaparse de ellos o para comérselos, digamos, ¿no? Hasta que de repente en el mesoproterozoico, hace 1.600 millones de años, a 2 células se les ocurre por primera vez fundirse en una y crear un ser que es una combinación de ambas, interactuar, cooperar. Inventan el sexo, y si eso no es amor, ¿qué lo es, digamos, ¿no? El hecho de cooperar para generar un ser en común con otro individuo, ¿no? Evidentemente no existía todavía el sistema nervioso como para poder generar sentimientos, así, ¿no? Pero sí que me parece que era un pequeño germen de amor, fundirse con otro ser, digamos, ¿no? Y me pareció que el amor, que es la temática central de la canción, tradicionalmente,
de golpe encontré un ángulo inédito para hablar. Y eso para mí es una mina de oro, es decir, tener una temática como el amor tan visitada que puedas ver desde una perspectiva nueva, es un hallazgo. Me quedé muy contento con eso, ¿no? Entonces empieza el disco con ese Había una vez, ¿no? Que es Corría la era del mesoproterozoico, ¿no? Entonces es una canción que quiero mucho. Además, la orquesta que entra en el disco realmente habla de esa expansión que fue el resultado de la invención del amor, que fue la expansión de la variación biológica. Entonces, el amor fue una buena estrategia para la vida. La vida cobró muchísimo colorido una vez que apareció el amor, ¿no? Y aumentó la resistencia y la variedad de los seres vivos, ¿no? Y por cierto está Rubén Blades en este Y track. además está, claro, yo en una canción así que habla de algo tan ancestral, tan antiguo, tan antiguo, que necesitaba una especie de voz como el coro en la tragedia griega, una voz que comentara desde el costado, una voz de un ser omnisciente, como que todo lo sabe, que todo lo vio, una especie de semidios, y sinceramente lo más parecido a un semidios que tenía en mi agenda era Rubén Blades, que es un amigo muy querido y quizás mi artista favorito en mi idioma español, la verdad, ¿no? Me parece el artista más completo que hay en nuestro idioma, un artista que es capaz, como él, de hacer bailar a la gente, hacerla pensar con una reflexión social, con una reflexión humana, y hacerla tener emociones, que trabaja los 3 niveles de la experiencia humana: razón, sentimiento y cuerpo, digamos, ¿no? Es decir, eso hay muy pocos ejemplos que lo hagan tan bien como Rubén, digamos, ¿no? Tenemos muchísimos artistas que admiro que hacen bailar y que generan emociones, y muchísimos artistas que admiro que hacen pensar y generar emociones, ¿no? Pero que hagan las 3 cosas hay muy pocos en idioma español, ¿no? Hay más en Brasil. Oye, ya que hablamos de colaboraciones y antes de despedirte, mencionaste un inicio Tocarte con C. Tangana, y me encantaría saber el proceso de esa colaboración en particular, que ha sido una colaboración de ida y de vuelta, ¿no? Además. Sí, porque yo también canté en su disco, en la canción Nominao, y en la canción Hong Kong que hicimos con Andrés Calamaro, también la escribí yo en parte. Con Pucho nos conocimos antes de la pandemia, en el 2018. A mí me impresionó mucho su trabajo en el disco de Rosalía, El Mal Querer, que él había estado en las letras junto con Rosalía, y en una entrega de premios en los Latin Grammys lo paré y le dije: mira, es que me encanta cómo escribes. Y él se quedó muy sorprendido y me dijo que a él también le gustaba lo que yo hacía, que me escuchaba desde que era chico. Entonces quedamos en juntarnos. Él todavía no estaba ni cerca de elaborar el personaje del madrileño y el estilo nuevo ese de fusión con la música española que hizo después. Él en ese momento estaba totalmente metido en el mundo urbano. Es decir, yo lo saludé en una alfombra roja y él estaba con una camisa toda abierta y unos collares de oro, así, y iba a pecho descubierto, digamos, ¿no? Él era como una estrella urbana, y a mí, yo siempre he sido una persona, siempre he odiado los prejuicios, digamos, ¿no? Siempre he sido una persona muy abierta en todo. Es decir, vengo de una familia con orígenes muy diversos, una familia con varias religiones y varios gustos y varias visiones políticas. Entonces siempre he tenido curiosidad por el otro, más allá de su estilo y de lo que haga, ¿no? Siempre he considerado al otro un igual, y reconozco el talento cuando lo veo. Eso es una de las pocas ventajas que tiene hacerse mayor, digamos, ¿no? Es decir, y vi que era un tipo talentoso y con un criterio. Pucho es tener en una misma generación a Pucho Tangana y a Rosalía es un milagro en España que no se produce hace muchas décadas y que va a demorar mucho tiempo en producirse de vuelta. Esas son cosas que con la perspectiva se ven mejor que si tú estás metido dentro de esa generación. Y yo tengo esa perspectiva, lo veo de lejos, ¿no? Entonces, y quedamos aquí en esta habitación, en este cuarto, y con los instrumentos que estábamos aquí, y junto con mi hijo Pablo,
que por cierto hoy en día está de gira con él y es un músico increíble. Tangana lo conoció aquí ese día y se lo llevó. Mi hijo está de gira con Pucho y acaba de sacar un disco esta semana, mi hijo Pablo también. Se llama Pablo, su nombre artístico. Junto con él y con Víctor Martínez, el director musical de Pucho, un talentosísimo Víctor, entre los 4 hicimos Tocarte aquí en plena pandemia, algunos de nosotros con mascarillas, porque teníamos familiares frágiles en riesgo. Era mayo del 2020, imagínate, todavía junio del 2020 era todo. Creo que es de las primeras personas que vi a Pucho. No aguantábamos más, nos juntamos así exponiéndonos y un poco y teniendo cierto cuidado, y hablamos de tocar, de lo que echábamos de menos tocar a la gente, ¿no? El acto de tocar, el contacto. Recuerdo que Víctor venía justo de encontrarse con su novia y no se habían podido tocar porque uno de ellos tenía un familiar en riesgo. Entonces, haber estado 3 meses sin ver a tu novia y verla en una estación de tren y no tocarla, vino muy movido por eso, y yo dije, vamos a escribir de eso. Pucho, como escribe rapidísimo, escribió toda la primera parte, y cuando yo pude seguirle el tren, empecé a escribir, empecé por la parte que dice, quiero lamer la sal que traes de la playa, esa parte ahí empiezo, de ahí en adelante escribo yo. Pero todas las melodías son de Pucho, yo me dejé guiar. Pucho es un gran melodista, todo el mundo habla de su originalidad estética y de qué bien que maneja su carrera y que las letras, que impactantes, pero es un gran compositor de estribillos y de canciones que se quedan en la memoria de la gente porque tiene unas preciosas melodías. Y en Tocarte me dejó muy impresionado, como los 4 sectores melódicos que él establece, la diferencia entre ellas y cómo evolucionaba la canción. Quedé muy admirado de trabajar con él, la verdad. Oye, pues estoy muy contento de tener esta breve charla acerca del disco, porque sé que nos podríamos pasar horas, como alguna vez ya nos ha ocurrido en el programa. Te agradezco mucho, Jorge. Nos vemos pronto en México. Es un placer escuchar las historias detrás de una nueva producción que ya muchos esperábamos. Y bueno, pues te mando un fuerte abrazo hasta Madrid. Muchas gracias, Alejandro. Nos vemos ahí. Gracias, querido Jorge. Mira, te cuento que me olvidé de contarte, una muy importante de repente, que nos vemos ahí. Cuando digo ahí, estoy diciendo en febrero. En febrero vamos a hacer el Auditorio Nacional, lo estamos anunciando hoy. O sea que es una primicia. Nunca he hecho el Auditorio Nacional y estaba tan concentrado y cómodo en la charla contigo que me estaba olvidando de contarte eso. Yo no estaba seguro si te lo podía preguntar, entonces agradezco mucho que lo hayas comentado tú. Pues sí, lo puedes preguntar y yo te lo puedo responder a partir de hoy o de mañana, creo. Mañana. Entonces, el 16 de febrero vamos a hacer por primera vez el Auditorio Nacional. Tú sabes lo que es para un músico que viene de Montevideo, que empezó tocando en el DF a principios de mi carrera, en el Péndulo, y muchos años de hacer el Péndulo, hacer el Lunario, hacer un montón de teatros chiquitos, hasta conseguir hacer un Metropolitan, 2 Metropolitan, y de repente que dar el salto a hacer el auditorio, que es el lugar cerrado con público en forma de teatro más grande que conozco. Es decir, he visto ahí a Juan Gabriel, he visto ahí a Sabina. Me he escapado de la prueba de sonido en el Lunario y me he colado a ver todo lo que estaba pasando siempre ahí en el auditorio, y siempre como pensando, lo mío es el Lunario, no, aquí no voy a venir a tocar nunca. Pues parece que sí, parece que vamos a ir a tocar al Auditorio Nacional. Entonces quiero invitar a todas las amigas y todos los amigos de México a que vengan a celebrar con nosotros eso que es como, realmente es como una especie de boda nuestra, ¿no? Como si no, son las bodas con el público de la Ciudad de México que tanto queremos todos. Llegó el momento, y además el Auditorio Nacional también te estaba esperando, querido Jorge. Va a ser un placer verte en ese escenario. Me alegro. Nos veremos allá. Querido, te mando un abrazo enorme.